con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, este sábado ya después de unos días de reflexión. Así es. De reflexión por Y el la merecido descanso también. y por la visita del Santo Padre, del Papa en nuestro país, que nos ha llenado de orgullo. Queríamos un poco hablar sobre lo que va a ser este programa, ¿no? Tenemos a Roque Benavides como invitado, creo que además presidente de la CONFIEP, presidente de Minas Buenaventura. Es indudablemente el empresario minero más importante del Perú, no solamente por lo que ha logrado empresarialmente, sino porque tiene también una visión política, la cual estamos seguros va a compartir con nosotros en esta entrevista en Rumbo Minero, abriendo en buena cuenta nuestras entrevistas de este año, ¿no? Así es, y también tenemos, por supuesto, un especial que hemos preparado para ustedes sobre el Perú como estrella del tema de cobre, ¿no? O sea, el cobre hoy en día en los proyectos que hay, fundamental. pero el Perú está brillando gracias al cobre. Sí, y por supuesto, claro, un pequeño detalle, pero es un pequeño gran detalle, el precio del cobre, ¿no? Así es, que es el que ha permitido el año pasado el incremento del crecimiento de 3,7% de la minería y también jalonando obviamente el PBI nacional de la economía peruana. Así es. Bien, entonces tras la pausa venimos con esta importante entrevista y también con el especial del cobre. En el año del impulso minero, el Grupo Digamma organiza Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición presentará Confemin, la gran conferencia internacional de minería, principal plataforma empresarial minera del Perú. Expo Mina será del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expo Mina 2018. www.expominaperú.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Roque Benavides. Bienvenido, Roque, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Como sabemos, presidente de la CONFIEP, presidente del Grupo Buenaventura también. Quería recordar un poco a García Lorca, que reconocía que somos un país de metal y de melancolía, ¿no? Y eso me lleva un poco al tema de teniendo las reservas que tenemos nosotros, ¿no? Estas reservas tan importantes en comparación a otros países, ¿cuáles creerías, Roque, que son esos tres, digamos, no sé si llamarlos problemas, pero esos tres trabas que tenemos, tanto los inversionistas nacionales, que son tan importantes y son los que más invierten en el mismo Perú, como también los inversionistas extranjeros? ¿Cuáles son esas trabas? Porque nosotros pensamos que nuestros recursos, nuestras inversiones, nuestra cartera debería ser más grande. ¿Cuáles son esas tres trabas, piensas tú? Metal y melancolía, ¿no? Pues sí, también Humboldt y Raimondi, ambos fueron geólogos. Mucha gente no lo sabe. Cuando vino Humboldt al Perú, un sabio alemán, vino esencialmente a explorar también el territorio nacional. Muchas veces como que no sentimos orgullo por lo nuestro. El Perú está bendecido por recursos naturales y realmente hay que ponerlos en valor. Nosotros no tenemos derecho a que el sector minero no genere todo el potencial que puede generar. ¿Por qué no se genera? Pues yo creo que es evidente que las trabas burocráticas, que no son de ahora, pero que se está haciendo un esfuerzo por limitarlas o por reducirlas, creo que el tema de la exploración es fundamental. Se ha debido promover la exploración. ¿Qué cosa es la exploración si no es la investigación de la tierra, de las entrañas de la tierra de nuestro país? Y yo creo que debería haber una especial promoción por la exploración. Y por supuesto el ruido político no ayuda cuando discuten altisonantemente los congresistas entre ellos, y seguramente con el Ejecutivo, y por qué no el Poder Judicial. También tenemos que reconocer que en el país en el Perú tiene que haber más tranquilidad, tiene que haber un mejor ambiente. La economía peruana se ha desarrollado enormemente en estos últimos 25 años, producto de bases muy sólidas como son los tratados de libre comercio, como son el grado de inversión, como son pertenecer a la Alianza del Pacífico y además tener un Banco Central de Reserva tan independiente y tan sólido como el que tenemos. Pero eso no es suficiente.
yo creo que el aspecto político también está comenzando a impactar el desarrollo. Hablabas del tema de la inversión nacional y extranjera. Hay que reconocer que en el Perú el 80% de la inversión privada es inversión de peruanos, inversión nacional, y 20% es inversión extranjera, que por supuesto es muy bienvenida y seguramente es la primera que se asusta, pero somos nosotros los peruanos los que hemos generado esa confianza para que vengan a invertir. Yo creo que el Perú tiene todas las posibilidades de desarrollar todos los sectores, en especial el minero, que contribuye tanto a la descentralización de nuestro país. El 2017, Roque, la minería ha crecido, según los especialistas, 3,1% promedio, lo cual ha significado que ha terminado jalando el crecimiento del PBI al 2,8%. Por lo tanto, el 2017 la minería recupera el sitial que lo coloca siempre al frente de la locomotora de la economía peruana. Todo parece indicar que este año, según todos los especialistas también, gracias a los factores externos, que es el crecimiento del precio de los metales, y los factores internos, que es el mejor manejo de las empresas mineras de sus costos, deberíamos tener un año muy bueno. Pero la preocupación, que no sé si usted comparte conmigo, es si el gobierno va a poder aprovechar ese momento para hacer obra, para apoyar más aún ese crecimiento. Yo creo que la única manera que la minería se desarrolle en nuestro país es demostrando el impacto positivo que tienen los proyectos en las distintas regiones. Eso es la queja que hay. Hay minería, pero no recibimos el beneficio. Por eso es que es tan importante que la minería contribuya a que se justifiquen esas obras de infraestructura que tanto se necesitan y que por supuesto benefician a la industria minera, a la mina en específico, pero también beneficia pues a los agricultores, a los ganaderos, las obras hidráulicas que se pueden construir. La minería puede construir esos reservorios que a la postre ayudan por supuesto a toda la cuenca. Y eso es lo que hay que demostrar para que haya ese respaldo que tanto necesitamos. Cualquier gobierno tiene que tener como objetivo descentralizar y, por supuesto, generar beneficios para toda la población. Yo quería hacer una pregunta un poco más desde el lado para las empresas mineras, en tu experiencia. Antes teníamos algunas empresas mineras que se manejaban de manera un poco más familiar, ¿no? Luego vino la época de la bolsa de valores. En algunos momentos has declarado: nosotros no somos los dueños, lo cual es verdad, sino tenemos muchos dueños, accionistas. Este cambio en su momento, ¿cómo fue? ¿Fue difícil? Antes se manejaba de otra manera también con la comunidad, también con los socios, digamos, menos socios, y luego se pasa a estar en bolsa de valores, a tener... y esto ha pasado con varias empresas mineras, a tener, digamos, un trato distinto, a tener varios jefes, a tener varios accionistas. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes como Buenaventura? Yo recuerdo mucho cuando hice mi tesis para sacar mi maestría en Inglaterra, que hice un estudio sobre las empresas familiares en general. Y me di con la sorpresa que en los Estados Unidos, en esa época, y sigue siendo seguramente lo mismo, el 98% en número de empresas en los Estados Unidos son microempresas o empresas familiares. Claro, el 2% son el General Motors, el Microsoft y las grandotas, que representan el 60% de la economía. Pero esas micro y pequeñas empresas familiares son las que generan más puestos de trabajo. Entonces, no tengamos complejo en decir que las empresas muchas veces se juntan entre parientes y amigos para fundar una empresa. Y eso sucede muchísimo entre la gente más humilde y también entre familias. Y entonces ese es el proceso embrionario. Pero luego, por supuesto, las familias van creciendo y se va diversificando el accionariado y, por supuesto, cuando uno tiene operaciones en distintas regiones y tiene comunidades que también son grupos de interés, entonces ya uno tiene que ver a la empresa muchísimo más ampliamente de lo que se veía cuando podía ser una empresa muy chiquita entre familia y entre amigos. Y es en ese sentido que nosotros en Compañía de Minas Buenaventura, una empresa que este año está celebrando su aniversario número 65,
En el Perú, las empresas que han durado 10 años hay que aplaudirlas. Las que han durado 20 hay que sacarse el sombrero, y las que hemos durado 65 años hay que recordar a nuestros fundadores y a aquellos que han pasado por la empresa. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido un proceso de apertura, de buscar capital, y por lo tanto decidimos ingresar a la Bolsa de Nueva York hace ya más de 20 años. Eso nos permitió desarrollar proyectos mineros. ¿Dónde? En el Perú. Trajimos capital del extranjero para poder invertirlo en nuestro país. Hoy día Buenaventura sigue teniendo el 100% de sus operaciones en el Perú, pero el capital no es 100% de peruanos. Y eso es lo que hay que entender en nuestro país. No importa qué nacionalidad tenga el capital, lo que importa es que las inversiones se hagan en nuestro país y que se generen los puestos de trabajo en el Perú, y si se puede descentralizadamente, muchísimo mejor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como peruanos, fomentar más riqueza en nuestro país, y eso es lo que hemos hecho en Buenaventura. Hoy día no somos dueños del 100% del capital, no, pero tenemos una empresa muy sólida que, por supuesto, tiene que reportar a los accionistas, a las comunidades, a todos los grupos de interés, y eso, por supuesto, nos mantiene muy alertas y estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado, ¿no? Roque, JP Morgan proyecta para este año un crecimiento de 4,2% del PBI peruano, mientras Fitch Rating, que es otro referente importante, habla de un 4%. Este crecimiento está basado de manera prioritaria en el crecimiento de la producción minera. ¿No cree usted que si el gobierno, digamos, realmente hiciese su trabajo, si bajara el ruido político, si se pudiese tender ese puente que hasta ahora está roto entre la oposición y el gobierno, podría crecer ese 4% en vez de resignarnos a ese número? Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos los peruanos, de hacer que concilien criterios, porque realmente el ruido político no ayuda. Es evidente que los pleitos entre ejecutivo y legislativo le interesan a ellos, no le interesa al peruano de a pie, no le interesa al chico que sale de una universidad y de un colegio que está buscando un puesto de trabajo. Yo creo que el potencial de crecimiento del Perú es muchísimo mayor que el que estamos proyectando, y por lo tanto nuestros líderes políticos tienen una responsabilidad, y creo que hay que exigir que lo enfrenten. Cuando hablamos de minería, en los tiempos que estamos viviendo de Odebrecht, de Camargo Correa, de Andrade, etcétera, de la corrupción institucionalizada dentro y fuera del Perú, el sector minero es particularmente especial porque no pareciera estar contaminado por el tema de corrupción. No hay casos visibles, en cambio en la construcción sí, y es lo que estamos viendo con estupor. ¿Qué hace que la minería no esté contaminada por la corrupción? Yo creo que es porque es principalmente sector privado. Moviendo millones. Sector privado. Moviendo millones de millones. Pero es que nosotros no tratamos con concesiones o con contratos con el Estado. Yo creo que hay que analizar esa gran empresa que es Perú Sociedad Anónima, qué cosa es lo que está pasando con el sector público. Porque la corrupción se da por los contratos del Estado. Y en ese sentido, la transparencia, la globalización del sector minero no permite que puedan haber esos casos. Seguramente los hay en algún nivel, pero definitivamente nosotros hemos logrado desarrollar el sector minero sin necesidad de aportes del Estado. Cuando existía pues Centromin, Minero Perú y esas empresas, realmente ahí la eficiencia era distinta. Hoy día los peruanos que trabajamos en el sector privado, en el sector minero privado, pues tenemos que agenciarnos nosotros. A nosotros no nos subsidia nadie, y seguramente eso contribuye a que haya mucho más transparencia. En año y medio de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hemos tenido 3 ministros de Energía y Minas. Ninguno minero, ninguno cercano a la minería. ¿No le parece una contradicción? Bueno, sí, ciertamente lo que nosotros necesitamos en el Estado es capacidad de gestión. Y eso es lo que se debe buscar en un ministro de cualquier sector. Yo no veo por qué un ministro de Salud tiene que ser un médico,
normalmente no son los mejores gestores. No veo por qué un ministro de Educación tiene que ser un educador. Debe ser un hombre con gestión, con experiencia, como lo tenemos ahora. Yo sé que el ministro de Educación es un educador y enhorabuena. Pero lo que nosotros necesitamos en minería, en hidrocarburos, en energía, son gestores. Y realmente yo creo que hasta cierto punto hemos tenido gestores en el sector energía y minas. Nunca ha habido tanto cambio de ministros como en este gobierno. Nosotros hemos gozado de una estabilidad en los ministros y yo espero que eso continúe a partir de ahora. Ahora, una pregunta, Roque, con respecto a la SUNAT. Lo hemos podido ver en muchos empresarios que la SUNAT realiza su trabajo, pero siempre con miras al grupo de los empresarios legales, ¿no? Cuando se habla de la ampliación de la base tributaria, entonces otra vez se enfocan en los empresarios legales. Nadie está en contra de pagar a tiempo sus impuestos, como muchos lo hacemos, no todos. Pero ¿cuándo realmente se va a hacer esta ampliación de la base tributaria? O sea, realmente ahorcar a un grupo mientras que hay una informalidad casi del 70% es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de eso? Los tres males endémicos, seguramente entre otros, que tenemos en el Perú son la corrupción, la informalidad y el centralismo. Y yo creo que esos tres temas hay que atacarlos. La corrupción tendrá que atacarlo pues el Poder Judicial y es el caso de los jueces enjuiciar y sentenciar. El centralismo tenemos que combatirlo, no podemos vivir de espaldas a la sierra, no podemos vivir de espaldas al área rural, no podemos vivir de espaldas a los pobres, ¿no? Eso definitivamente es una obligación moral y de elemental solidaridad. Y el tema de la informalidad, cuando tenemos el 70 o 72% del empleo en el Perú informal, es un horror. Quiere decir que 28 o 30% de los que tenemos un puesto de trabajo somos formales y que por supuesto contribuimos con el Estado. Eso mismo se aplica con la economía en su conjunto. 60 o 65% de la economía es informal. El grado de informalidad probablemente más alto de América Latina. Sí, claro. Si nos comparamos con el país, quién sabe, más exitoso de los últimos años en América Latina, que es Chile, en Chile la informalidad es muy inferior a la que tenemos nosotros. Sí. Entonces, no se trata de solamente la SUNAT. Acá tiene que haber un esfuerzo concertado de formalizar la economía. A la hora que formalicemos la economía, estaremos ampliando la base tributaria. Lo que no es justo es que todo el peso de una institución, que por supuesto tiene que ser hasta cierto punto temida, porque si no tiene dientes no funciona, como es la SUNAT, no puede cargarse en exceso a esa parte formal de la economía. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por formalizar la economía y lograr que más peruanos contribuyan al desarrollo de nuestro país. Roque, este no es un programa político, ¿de acuerdo? Pero la política impacta en la economía. No vivimos, no hay cuerdas separadas y se ha dicho en la última CADE específicamente que se terminaron las cuerdas separadas. Por lo tanto, la pregunta es obligada, porque estamos viviendo en una realidad, en una política muy convulsionada en el Perú. La pregunta es puntual. ¿Qué tanto puede afectar la economía minera en el Perú? Por ejemplo, una vacancia presidencial. No, por parte yo no me canso de repetir una frase de Aristóteles que decía el hombre es un animal político. Y Aya de la Torre, el más ilustre político peruano del siglo XX, agregaba, y si no es político se queda en lo primero. Así es. Todos hacemos política. Aquellos que digan yo soy apolítico no está cumpliendo con su responsabilidad. De ahí a ser político partidario es otra cosa. Así es. Yo soy de los que creo que sí tenemos que opinar en política. Yo creo que una vacancia del presidente Kuczynski hubiese generado muchísimo más inestabilidad. Yo creo que el peor de los escenarios hubiese sido que salía Kuczynski, salían los dos vicepresidentes y había que llamar a elecciones nuevamente. Ese era el peor de los escenarios. Claro. El menos malo de los escenarios es que se quedara Kuczynski y que por supuesto aclarara su situación, porque tampoco es que hemos quedado satisfechos con las explicaciones que se han dado. Y ya el intermedio es que quedara Vizcarra, a quien este mismo Congreso había tumbado como ministro.
como que no hay pues mucha coherencia. Entonces, definitivamente estos enfrentamientos no contribuyen a que los peruanos que estamos trabajando esforzadamente estemos más tranquilos. Yo creo que la economía va a crecer mucho más si es que hay tranquilidad en el Perú. La minería no es una excepción, porque nosotros trabajamos donde el diablo perdió el poncho, en la punta del cerro. Donde no hay Estado, a 4.800 metros de altura. Muchos de los problemas entre las empresas mineras y las comunidades es porque no hay presencia del Estado. Y entonces la comunidad, muchas veces poco educada, cree que la empresa tiene que sustituir al Estado. Ustedes escucharán una voz de frustración en mi voz, pero es que realmente lo que nosotros estamos viviendo es terrible. Las comunidades creyendo que vamos a subsanarle los problemas de salud, de educación, de infraestructura, y no hay forma. Nosotros tenemos que exigirle a nuestro gobierno, a nuestros gobiernos, que sean mucho más eficientes y que por supuesto contribuyan a que se genere muchísimo más bienestar en nuestro país. Para terminar, Roque, ¿cuál sería el llamado que puedes hacer como presidente de la CONFIEP a los políticos en general, sin ver colores, ni a los políticos en general, por supuesto, muy incluido el Congreso, para esa tranquilidad que necesitamos, no solamente como hablamos de ese 20% de inversionistas extranjeros, sino los peruanos, los inversionistas peruanos, que obviamente no son locos para invertir cuando ven pues todos estos problemas, ¿no? Entonces, ya necesitamos que se calme un poco, el tema político en el Perú. Entonces, ¿cuál sería el llamado que podrías hacer hacia esto? Como presidente de la CONFIEP, pero principalmente como un peruano más, yo invoco a nuestras autoridades a que concilien, a que dialoguen. Yo espero que el presidente Kuczynski comience a llamar a las fuerzas políticas, a los líderes de las fuerzas políticas, no a individuos, sino a los líderes de las fuerzas políticas, para seguir con el diálogo que se inició hace 6 meses o 8 meses y que no fue continuado. Yo creo que hay que hacer abstracción de lo que se puedan haber dicho, y se han dicho cosas muy feas entre ellos, pues hay que hacer abstracción de eso, dialogar por el futuro del Perú. Y eso es lo que yo invocaría en todas nuestras autoridades. Y hay una sola precisión. Específicamente, ¿cuál es el papel que debería cumplir hoy Fuerza Popular y Keiko Fujimori? Indultado Fujimori, papá. Yo creo que indultado o no indultado Alberto Fujimori, yo creo que el Congreso de la República y todos los congresistas también tienen una responsabilidad de remar en el mismo sentido que hacemos todos los peruanos. Si es que el Ejecutivo está equivocado, pues el Congreso tendrá que hacerlo notar. Si es que hay que fiscalizar, por supuesto que el Congreso tiene todo el derecho y la obligación de fiscalizar, pero hay que hacerlo en forma lo más constructiva posible. Yo creo que Keiko Fujimori tiene una responsabilidad como lideresa del partido que tiene la mayoría en el Congreso, y yo estoy seguro que con su inteligencia y su deseo de contribuir al desarrollo del país, así lo hará. Excelente. Roque, muchas gracias por estar en Rumbo Minero, acá en el nuevo set. Creemos que el programa ya cumplió 6 años y creemos que se está haciendo una labor no de vender la idea de la buena minería, sino de decir la verdad de casos de éxito y de cómo la minería ayuda al Perú a salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Yo los felicito por estos 6 años y ciertamente tenemos también que transmitir las cosas buenas que se hacen en la sierra del Perú principalmente. No se puede vivir de espaldas a la sierra, y la minería contribuye al desarrollo de la sierra de nuestro país. Ok, muchas gracias. Bien, estuvimos con Roque Benavides, pausa y regresamos. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones.
A continuación, acompáñenos a este informe especial sobre el cobre, la estrella de la minería peruana. Conocido por su riqueza geológica y las oportunidades que representa para el inversionista minero, el Perú ha sabido construir una destacada presencia en la industria cuprífera. En los primeros 11 meses del 2017, acorde al Ministerio de Energía y Minas, la producción logró crecer 3.6%, acumulando 2.220.163 toneladas. ¿Podrá esta tendencia continuar por lo que resta del año y también en el 2018? El viceministro de Minas dijo que la producción para este año iba a ser muy similar a la del año anterior. El año anterior, en el 2016, cerramos en alrededor de 2.353.000 toneladas. Este año, al parecer, va a ser lo mismo, con lo cual, de acuerdo a lo último que ha señalado, yo creería que la producción va a crecer en alrededor de 1% o de repente un poco menos. Bueno, el 2018 las proyecciones son, como siempre, alentadoras. El MEN espera que se produzca más de 2,5 millones de toneladas. Estamos hablando ahí de un crecimiento aproximado del 5 a 6%, dependiendo de lo que termine el año 2017. Según el Banco Central de Reserva, de enero a noviembre, la exportación de cobre creció 6% a 2.370.000 toneladas métricas, debido a los máximos volúmenes anotados principalmente por Cerro Verde, Antamina, Las Bambas y Southern Perú. ¿De qué dependerá que este buen momento no pierda el norte en los siguientes meses? Las exportaciones de cobre en el Perú tienen un crecimiento moderado. Recordemos que en el año 2015 las exportaciones de cobre cerraron alrededor de 2.4 millones de toneladas métricas y hay una expectativa de crecimiento del 3% que lleve las exportaciones de cobre hacia el año 2020 a 2.7 millones de toneladas métricas de cobre fino. Este crecimiento es moderado debido a que en el año 2017 en realidad solamente ha habido 4.000 millones de dólares aproximadamente en el desarrollo de proyectos mineros de cobre, con lo cual no ha habido un desarrollo total de proyectos de cobre en Perú. El 50% de la producción mundial de cobre es comprado por China, le sigue Japón con el 17%, le sigue Corea del Sur, y el Perú exporta del total de su producción de cobre, el 63% es comprado por China. Entonces hay una presión hacia el alza y una mayor demanda de este mineral. Lo que nosotros queremos hacer es aprovechar este incremento en la demanda del cobre o este incremento en la demanda del precio del cobre. Deberíamos tender de manera natural no solo a vender concentrados, sino a vender toneladas finas de cobre, haciendo que los proyectos de cobre se industrialicen un poco más y que procedan estén en capacidad de poder vender toneladas finas de cobre. El valor del metal rojo es una constante de vital importancia para el sector. El Ministerio de Energía y Minas indica que al cierre de noviembre, la cotización diaria del cobre se incrementó 22.9%, promediando los 306 centavos de dólar por libra. ¿Qué perspectivas hay para el valor del cobre? El 2017 el precio del cobre promedió los 280 centavos la libra, con lo que alcanzó una expansión de casi 30% respecto al año anterior, llegando en términos de valores a niveles que no se alcanzaban desde el 2014. En el 2018 nosotros esperamos que el precio del cobre promedie los 305 o 306 centavos de dólar la libra, con lo que crecería en torno al 9%, ¿no? O sea, en primer lugar, tenemos que decir que esto no es el inicio de un nuevo superciclo de los commodities. Esto simplemente es una tendencia alcista que probablemente dure hasta el 2020. Y en base a ello se podrían tomar dos medidas y dos recomendaciones hacia el sector minero, uno vinculado a que mantengan la tendencia a la reducción de los costos de producción, de los costos operativos, que ha significado al Perú una importante ventaja respecto a otros mercados productores.
y esto a la vez va a generar que las minas, los proyectos mineros sean viables en los próximos años. Y la segunda recomendación es que traten de buscar una fórmula creativa de la mano del gobierno para tratar de reducir el tiempo que se necesita para obtener las licencias sociales, ¿no? De nada serviría el contexto de los precios altos del cobre si este no es aprovechado a través de la ejecución de importantes iniciativas, algunas cuya etapa presenta alentadores avances. Es el caso de la ampliación de la mina Toquepala, que hasta septiembre del 2017 reportó un avance del 80%, a fin de concluir las obras en el segundo trimestre de este año. A ella se suman los proyectos Toromocho y Mina Justa en el mediano plazo, y Quellaveco, aún sin mayores novedades. ¿Qué rumbo tomarán los grandes proyectos cupríferos? De los proyectos de cobre que yo he podido identificar para el año 2018, básicamente es el que te comenté, que fue la ampliación de Toquepala y la consolidación de Las Bambas, básicamente. Ahora, hay otros proyectos muy importantes, como Michiquillay, que este año se va a licitar, me parece, el próximo mes, en febrero, como Quellaveco a cargo de Anglo American, por ejemplo, y algunos otros proyectos importantes como Tía María, que está paralizado, está en amarillo, vamos a ver cómo se desenvuelve. Ahora, estos proyectos no es que el 2018 van a empezar producción, es que comienza la inversión respecto a la construcción y al desarrollo de los proyectos. Y son proyectos de envergadura grande, que implican la inversión de muchos millones de dólares, y por tanto creo que sería un buen comienzo. Hacia el 2025 Perú tiene 24 proyectos identificados de cobre, cuya inversión sobrepasa los 30.000 millones de dólares y que representan el 66% de lo que es toda la cartera de proyectos de hoy de Perú. Evidentemente, si esto se hace una realidad, yo creo que la cuestión con Chile llegaría a un nivel en cuanto a producción bastante similar. De igual modo, detrás de ellas existe una enorme cartera de inversión en exploración, ascendente a 212 millones de dólares para un total de 43 proyectos mineros en general, entre los que se encuentran varias de cobre. ¿Qué se espera de la exploración minera para el cobre? Sin ninguna duda, la exploración en general está creciendo. El interés en el cobre es mucho mayor que en los años previos y van a haber disponibilidad para invertir. Pero no debemos bloquear esa inversión, debemos más bien lograr que se acelere, porque siempre estos ciclos positivos de la minería no duran mucho tiempo y tenemos que avanzar ahora que tenemos la oportunidad. Hay un estudio reciente de Ingenmet que ha sido publicado, donde han hecho una estimación del valor económico del potencial minero metálico en el país, y estamos hablando de más de 500.000 millones de dólares. O sea, son cifras sumamente importantes, sumamente grandes, que deben ir en beneficio del país y no quedarse durmiendo en las zonas donde se encuentran enterrados. Tenemos que explorar, tenemos que descubrir, tenemos que desarrollar los proyectos. Impulsar el sector cuprífero requiere diversas estrategias. Una de ellas es el Reglamento Ambiental para la Exploración Minera, punto de partida para la actividad, aprobada el año pasado. Entre otras medidas, hace poco, el viceministro de Minas, Ricardo Labó, anunció la creación de la nueva Dirección General de Promoción y Desarrollo Minero, entidad que vigilará la ejecución de los proyectos mineros enfocados en brownfields, ampliaciones y reaprovechamiento de relaves. ¿Tendrá algún impacto en el sector cuprífero? Yo creo que esta medida puede ayudar a la industria del cobre y a la minería en general, también del oro, del zinc, del estaño, del molibdeno y de todos los metales que nosotros producimos. Es una iniciativa saludable. Yo creo que efectivamente tenemos que tomar un rol promotor y el Estado debe ser el que lidera ese rol promotor. Y debemos empezar, repito esto nuevamente, por tener un planteamiento estratégico de largo plazo. Tenemos un nuevo reglamento de protección ambiental en las exploraciones y este reglamento que lo hemos esperado como un año más o menos, finalmente no ha salido de una manera positiva, promotora, sino más bien
creo yo que nos va a complicar un poco las cosas para hacer las exploraciones y sobre todo nos van a demorar. Sin duda, el 2017 fue un periodo alentador para la industria peruana del cobre, con inversiones en marcha para los principales proyectos y cifras azules para la producción y exportación del metal rojo. Este año no tendría por qué ser la excepción. A continuación, acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Conoce el acontecer del sector minero nacional a través del semáforo minero. Descarga tu ejemplar en www.iimp.org.pe. También los invitamos a revisar las columnas del presidente del IIMP en el blog Minería 2021 del diario Gestión. Ingresa a www.gestion.pe. Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. Bien, ya llegamos al final del programa. Óscar, definitivamente el tema de el llamado que hace Roque Benavides, ¿no?, como presidente de la CONFIEP, a los políticos, a que ya nos pongamos de acuerdo, el diálogo y que nos pongamos de acuerdo, porque es verdad, pues, ¿no? O sea, los inversionistas no van a invertir simplemente porque son muy peruanos, ¿no? Tienen que invertir porque las condiciones se dan. En todo el tema empresarial, las condiciones, las inversiones, todo se está dando. Pero quien está malogrando la fiesta es el ruido político, son los políticos. Entonces, un llamado desde acá también al Congreso a que por favor se pongan de acuerdo para poder salir adelante como país, ¿no? Hay una cosa yo creo que digna de destacar ahora que hemos escuchado y hemos tenido esta conversación con Roque Benavides. Si tú te das cuenta, Jorge, es posiblemente uno de los pocos personajes públicos que llama a la ponderación, que llama a la unión, que pide por favor dar freno, poner freno al encono político. Y eso es lo que se necesita. No podemos tener no solo partidos, tenemos un momento en el Perú donde no solamente los partidos están enfrentados, no, sino también los poderes del Estado, el Ejecutivo versus el Congreso versus el Poder Judicial, el Poder versus la Fiscalía. Eso no puede ser. Y en ese sentido, la invocación que ha hecho en este programa, en Canal N, en Rumbo Minero, Roque Benavides, nos parece absolutamente vigente, importante y digna de ser tomada en cuenta. Y a veces también hay que recordarle a los políticos quién los puso en los cargos donde están, que es el pueblo. Y tienen que tomar decisiones no necesariamente para su partido, sino tienen que tomar decisiones para el futuro del país y para lo mejor. Y algo que decimos acá, amigos televidentes, y lo diremos siempre porque es la pura verdad. La economía peruana depende en la mitad de ella de la minería. No podemos seguir de espaldas en minería, no podemos seguir torpedeando la minería. El Estado tiene que apoyar más al sector minero. Por eso, la próxima semana vamos a tener también aquí al viceministro de Minas para hablar de eso. Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden del gran evento Expomina que viene en septiembre, organizado por nosotros, el Grupo Digama, en el 2018, este año. Expomina es el gran evento de minería con la Conferencia Internacional de Minería. Alfredo, adelante con la información. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición presentará Confemin, la gran conferencia internacional de minería, principal plataforma empresarial minera del Perú. Expomina será del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expomina 2018. www.expominaperú.com. Gracias, Alfredo. Ahora solo me queda recordarles al final del programa a los amigos proveedores, sobre todo, que quieran hacer buenos negocios, que puedan aprovechar esta ola de la creciente minería peruana, pues anunciar en la mejor revista del sector, que es sin lugar a dudas Rumbo Minero. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, Óscar. Encantado, Jorge. Quería invitarlos a continuación a nuestro programa Perú Construye, en lo que es minería. Hasta aquí llegamos y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por este canal, Canal N. Con el auspicio del Grupo Digama.